Cuando volví de mi viaje, encontré mis maletas en la acera, perfectamente alineadas, con una nota pegada en una de las asas. Decía: si quieres quedarte aquí, el garaje está disponible. Firmado, tu querida nuera. Antes siquiera de que el taxi se alejara, saqué mi teléfono y llamé al banco. Yo era quien pagaba la hipoteca, y necesitaba confirmarlo. La escena me golpeó como un ladrillo, 4 maletas ordenadas como soldados, todas mías. Me quedé de pie, intentando asimilar lo que estaba viendo. Había pasado 10 días visitando a mi hermana en Arizona. Todo lo que quería ahora era hundirme en mi viejo sillón con una bebida caliente y descansar las piernas. En cambio, estaba bajo la lluvia, frente a mi casa, sin poder entrar. Me agaché, arranqué la nota del asa de la maleta y la leí otra vez. La letra me resultaba familiar, inclinada, rápida, como si el bolígrafo tuviera prisa. Si quieres quedarte aquí, el garaje está disponible. Tu querida nuera. Me temblaron los dedos al leerlo por segunda vez. Esa no era solo una casa para mí. Había vivido allí 40 años. Mi esposa, Dorothy, y yo la construimos cuando nuestro hijo, Michael, era apenas un bebé. Plantamos cada árbol del jardín, elegimos cada lámpara, pintamos cada pared juntos. Después de que Dorothy falleció hace 3 años, firmé los papeles para poner la casa a nombre de Michael y su esposa, Lauren. En los documentos era suya, pero en silencio yo seguía pagando la hipoteca. Presioné el teléfono contra mi oído mientras el representante del banco confirmaba lo que ya sabía. Sí, señor Wilson, su pago automático de $2.145 se procesó el viernes pasado. Gracias, murmuré antes de colgar. Una gruesa gota de lluvia cayó sobre mi frente mientras, a mis 62 años, observaba mi vida reducida a equipaje en una acera mojada. El cielo se abrió de golpe, como si me diera permiso para finalmente romperme. Mirando atrás, debí haberlo visto venir. Las miradas de complicidad entre Michael y Lauren cada vez que mencionaba remodelar la cocina. Los comentarios sutiles sobre comunidades de retiro donde no tendría que preocuparme por el jardín. Aquella Navidad en que reacomodaron toda la sala mientras yo estaba fuera, bajando mi sillón, mi rincón favorito para leer, al sótano. Nada de eso había sido pequeño. La puerta del garaje estaba sin llave. Dentro, habían colocado una cama individual contra la pared, con una mesita de noche barata y una lámpara. Mis camisas y chaquetas colgaban de un perchero portátil. Mis fotos, libros y recuerdos estaban apilados en cajas de cartón, cada una etiquetada con la frase «Cosas de papá», escrita con la letra de Lauren. Me senté en el colchón delgado, el suelo de cemento helado bajo mis pies, y miré por la pequeña ventana hacia la casa donde había criado a mi hijo, enterrado a mi esposa, y ahora, aparentemente, perdido mi lugar en el mundo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Michael. «Papá, necesitamos el espacio. Lauren ha estado pidiendo una oficina en casa. El garaje tiene todo lo que necesitas. Por favor, no hagas esto más difícil». Como si el problema fuera yo. Nunca fui de llorar fácilmente, pero esa noche las lágrimas me quemaron la cara. Pensé en todas las noches que pasé en vela cuidando a Michael cuando su asma no lo dejaba dormir. En el segundo trabajo que tomé para pagarle la universidad cuando los tiempos eran duros. En los fines de semana que me quedaba con los nietos para que él y Lauren pudieran descansar. Y ahora me empujaban al garaje como si fuera una vieja cortadora de césped. No le respondí. En su lugar, llamé a mi amigo más antiguo, Richard. «¿Qué pasa, Frank?», preguntó en cuanto escuchó el temblor en mi voz. «Necesito un lugar donde quedarme», alcancé a decir. Me metieron en el garaje. No pidió explicaciones. «Voy para allá. En media hora estoy contigo», respondió. Sentado en ese colchón endeble, rodeado de cajas que decían cosas de papá, tomé una decisión. Esa casa había sido mi corazón durante 40 años. Había puesto en ella mi sudor, mis ahorros, mi amor. ¿Y ellos pensaban que podían simplemente echarme? El portón del garaje vibraba por la tormenta mientras observaba mis manos temblorosas cerrarse en puños. No tenían idea con quién se estaban metiendo. No era solo el padre de Michael ni el viudo de Dorothy. Era Frank Harrison, y estaba harto de ser invisible.
La habitación de invitados de Richard no era gran cosa, pero tenía una puerta con cerradura y ventanas por donde entraba el sol. Después de 4 noches en el Valley Inn, nombre irónico para ese capítulo de mi vida, estaba agradecido de estar en un lugar donde no cobraran por noche. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», dijo la esposa de Richard, acercándome una taza de café. «Desde que los chicos se fueron, esta casa se siente enorme para dos». Apreté las manos alrededor de la taza caliente. «Te lo agradezco, pero esto no puede ser permanente. Tengo que ver qué hago con la casa». «¿Tu casa, querrás decir?», corrigió Richard con firmeza. «La que sigues pagando». Richard había sido mi amigo por más de 35 años. Conoció a Dorothy, vio crecer a Michael, me acompañó en las buenas y en las malas. Y, a diferencia de mi propio hijo, todavía recordaba quién era yo antes de que me empujaran a un lado. «No dejo de pensar en cuando empezó todo a cambiar», admití, mirando el café negro. Después de que Dorothy murió, pensé que poner la casa a nombre de Michael y Lauren los ayudaría. Acababan de tener a Sophie. El dinero escaseaba. «Y ellos se aprovecharon de ti», dijo Richard, terminando la frase que yo no quería pronunciar. «¿Defenderme?», pregunté con amargura. «No». Michael dijo que eras difícil, que tenías que adaptarte a su nueva normalidad. Esa nueva normalidad significaba fingir que su padre no existía y tratarme como un estorbo. El cambio fue tan lento que casi no lo noté. Primero, empezaron con la cocina, criticando mi forma de cocinar. Luego se quejaron de que el televisor estaba demasiado alto, de que mis amigos venían demasiado seguido, de que mi jardín ocupaba mucho espacio. Y cada vez que cedía, tomaban un poco más. La verdad es que lo permití, admití en voz baja. Seguí pagando la hipoteca porque no quería que pasaran apuros. Pensé que estaba ayudando. Quería sentirme útil. «Quería sentirte querido», dijo Richard, con suavidad. Eso dolió porque era cierto. Cada pago había sido mi manera de comprar un lugar en mi propia mesa, de pagar por seguir siendo parte de la vida de mi hijo. En ese momento, mi teléfono volvió a sonar. Un mensaje de Michael. «Papá, ¿cuándo vas a venir por el resto de tus cosas? Necesitamos convertir el garaje en una sala de juegos para Sophie». Me tembló la mano mientras le mostraba el mensaje a Richard. Su rostro se endureció. Ese ingrato se contuvo, apretando la mandíbula. Luego me miró con una expresión más seria. «Frank, hay algo que tienes que saber. No iba a decírtelo porque sabía que dolería, pero mereces saber la verdad». «¿Qué pasa?», pregunté con un nudo en el estómago. El mes pasado, en el club de lectura, Lauren estaba allí. Había bebido unas copas de vino y empezó a hablar, presumiendo de sus planes. «¿Qué planes?», pregunté, conteniendo la respiración. «Van a poner la casa en venta», dijo despacio. «Quieren comprar una de esas viviendas nuevas en Riverside Estates». Sentí que el mundo me daba vueltas. «Van a vender mi casa». «Ellos creen que es su casa», respondió Richard con suavidad. «Y técnicamente, en los papeles, lo es. Pero moralmente, eso es otra historia». Pensé en las 4 décadas grabadas en esas paredes. En cuando llevé a Michael, recién nacido, desde el hospital. En los cumpleaños en el jardín, las mañanas de Navidad junto al árbol, el huerto que Dorothy y yo plantamos para nuestro 25º aniversario, y la habitación donde ella dio su último suspiro, rodeada de todo lo que habíamos construido juntos. ¿Y ahora querían venderlo todo como si fuera solo un pedazo de propiedad? ¿Qué se supone que haga ahora?, susurré. Los ojos de Richard se endurecieron. «Primero, deja de pagar esa hipoteca. Quiero ver cuánto duran sus grandes planes cuando el banco empiece a llamar. Segundo, tienes que hablar con mi sobrino, David. Es abogado, especialista en derechos de personas mayores. Si alguien puede ayudarte, es él». «No soy un anciano», murmuré casi a la defensiva. Richard arqueó una ceja. «Eres lo bastante mayor como para merecer respeto. Y eso es justo lo que no estás recibiendo». Tenía razón. Durante 3 años me había ido encogiendo, cediendo, callando, intentando no ser una carga. ¿Y para qué? Para terminar en un garaje, con mi vida metida en cajas,
tratado como un estorbo. El dolor seguía ahí, pero debajo de él algo nuevo empezó a encenderse, rabia. Lenta, firme, desconocida después de tantos años de rendirme. De acuerdo, dije, enderezándome. Hablemos con David. Richard me apretó la mano. Ese es el Frank que conozco. Y recuerda, no eres solo el padre de Michael ni el viudo de Dorothy. Eres Frank Harrison. Ya es hora de que lo recuerden. Por primera vez desde que vi mis maletas en la acera, sentí una chispa. No sabía si era esperanza o determinación, pero tenía claro algo, no iba a dejar que me borraran. Al día siguiente conocí a David. No era lo que esperaba. Vestido con unos vaqueros y una camiseta Henley, David parecía más un profesor universitario que un abogado. Pero en cuanto se sentó con mis papeles de la hipoteca, sus ojos se agudizaron. Entonces, ¿ha estado pagando una casa que ya no está a su nombre?, dijo, frunciendo el ceño. Mientras su hijo y su nuera viven allí sin pagar renta y planean venderla. Oírlo así, tan claro, me dolió más. Sí, asentí, y además me echaron al garaje. David me miró con seriedad. Tiene opciones, dijo con firmeza. Al menos puede demandar para recuperar los pagos de la hipoteca. Esos pagos podrían considerarse un contrato verbal. Richard, que hasta entonces había guardado silencio, habló por fin. Antes de llegar a eso, deberías enfrentarlos. Que escuchen lo que han hecho. David no parecía muy convencido, pero en el fondo sabía que Richard tenía razón. Antes de llevar a mi propio hijo a los tribunales, debía darle una última oportunidad para enmendar las cosas. Así fue como terminé en el porche de mi propia casa al día siguiente, con el corazón golpeando fuerte mientras presionaba el timbre. Había vivido allí mucho antes de que Michael fuera siquiera una sombra en el ultrasonido de Dorothy. Y sin embargo, ahí estaba yo, de pie en mi propio porche como un visitante que necesitaba invitación. Lauren abrió la puerta. Se sorprendió un instante, luego su rostro se endureció en una sonrisa ensayada. «Frank, no te esperábamos», dijo. «Necesito hablar contigo y con Michael», respondí, intentando mantener la voz más firme de lo que me sentía. Ella dudó un momento y luego se hizo a un lado. «Está bien, pasa». La sala se sentía extraña apenas crucé el umbral. Mi vieja lámpara de lectura había desaparecido, reemplazada por una moderna que yo jamás habría elegido. Las fotos familiares en la repisa estaban reorganizadas, y varias de Dorothy ya no estaban. Michael salió de la cocina secándose las manos con una toalla. «Papá», se detuvo al verme. «¿Qué haces aquí?» «Vine a hablar sobre la casa», respondí. «Bárbara me dijo que planean venderla». Se miraron de reojo, esa mirada que ya conocía, la que dice la decisión está tomada. «Íbamos a decírtelo», murmuró Michael, evitando mis ojos. «Cuando todo estuviera finalizado». «¿Finalizado?», repetí incrédulo. «He vivido aquí 40 años. Tu madre y yo construimos esta casa. Aquí te criamos». Lauren respiró hondo, de forma teatral. «Frank, entendemos que tengas apego, pero ahora tenemos que hacer lo mejor para nuestra familia». «¿Nuestra familia?», repetí, sintiendo las palabras como una bofetada. «¿Y qué hay de mí?». El silencio se estiró entre nosotros hasta que Michael habló con un tono condescendiente. «Tú firmaste la cesión de la casa. Te agradecemos todo, pero legalmente es nuestra. Nosotros decidimos». Tragué saliva. «He estado pagando la hipoteca los últimos 3 años», dije. $2,145 al mes, directamente desde mi cuenta. Yo mantuve los pagos. Se miraron otra vez. «Esa fue tu elección», respondió Lauren con frialdad. «Nosotros nunca te pedimos que lo hicieras». Me empezaron a temblar las manos. «Lo hice para ayudar, porque eso hace la familia». «Te lo agradecemos», dijo Michael, aunque su tono plano decía otra cosa. «Pero eso no cambia los hechos legales. La casa nos pertenece. 40 años de mi vida, mi dinero, mi trabajo, mi duelo. Nada de eso importaba ya». Michael se encogió de hombros, incómodo, pero sin ceder. «Papá, estás haciendo esto más dramático de lo necesario».
Podemos ayudarte a buscar un buen apartamento para mayores. No necesito un apartamento para mayores, espeté. Necesito que actúes como un hijo decente. Lauren dio un paso al frente, su sonrisa transformada en filo. Frank, te estás poniendo emocional. Quizá deberíamos continuar esto más tarde, dijo. Fue entonces cuando entendí que ya no quedaba nada por arreglar. El chico que había criado y amado había desaparecido, reemplazado por alguien que solo me veía como una carga. Enderecé los hombros y dije con calma. He detenido los pagos automáticos de la hipoteca. El rostro de Michael se puso blanco. ¿Qué? Si quieren vender mi casa, tendrán que pagarla ustedes. La voz de Lauren subió de tono. No puedes hacer eso. ¿Y nuestro crédito? Tenemos planes. He oído que Riverside Estates es precioso en esta época del año, respondí con serenidad. Michael apretó la mandíbula. Sabes que esa casa fue un regalo tuyo, papá. Nunca fue realmente tuya, respondí despacio. 5 palabras que me golpearon como un puño. Nunca fue realmente tuya. 40 años borrados con una sola frase. Ya veo, dije en voz baja. Entonces no hay nada más de qué hablar. Las piernas me temblaban al girarme para irme. Me detuve en la puerta y lo miré por última vez, a ese hombre que ya no me reconocía. Tu padre se sentiría avergonzado de ti, Michael, dije. Y por primera vez, yo también lo estoy. Salí y cerré la puerta tras de mí. El aire de primavera era fresco contra mi rostro húmedo mientras caminaba por la entrada. Algo dentro de mí se había roto ese día, pero al mismo tiempo, algo más duro, forjado por la traición, estaba naciendo. Cuando se lo conté a Barbara más tarde, se quedó helada, con la taza de café a medio camino de sus labios. ¿Hiciste qué? Preguntó. Dejé de pagar, repetí. Aún me sorprendía escucharlo. Les dije que si quieren vender, tendrán que pagarlo ellos. Ya era hora, dijo Barbara, dejando la taza con fuerza sobre la mesa. David, que había insistido en acompañarme después de la confrontación, no se mostró tan entusiasmado. Es un comienzo, dijo, golpeando el bolígrafo contra su libreta. Pero debemos ser cuidadosos. Si tu nombre no está en el título, podría ser responsable de los pagos atrasados sin derecho sobre la propiedad. El impulso que me había sostenido empezó a desvanecerse, y la duda se coló. ¿Había metido la pata? Barbara cortó mis pensamientos. Por fin te hiciste valer, dijo. David se inclinó hacia mí. Seremos estratégicos. Mañana llamaré al banco y explicaré la situación. Mientras tanto, reúne todo documento que pruebe que fuiste tú quien hizo esos pagos. Asentí. Richard siempre me había insistido en llevar los registros en orden. Al menos ese hábito no había sido inútil. ¿Y mis cosas? Pregunté. Barbara se enderezó con determinación. Iré contigo a recogerlas. Si se ponen difíciles, todavía sé cómo usar el bate de softball de nuestros días en la liga comunitaria. A pesar de toda la amargura, solté una risa breve, incrédula, pero genuina. Barbara siempre había sido protectora. En el instituto, se había enfrentado cara a cara con los chicos que se burlaban de mí por llevar ropa usada. Algunas cosas no cambian. No sé qué haría sin ustedes, admití, con la garganta apretada. David me tomó la mano con firmeza. No está solo, señor Wilson, dijo con convicción. Haremos que dejen de aprovecharse de usted. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Era el banco. El estómago se me encogió, temiendo que me interrogaran por el pago faltante. Señor Wilson, le habla Stephen Carter del departamento hipotecario de First National, dijo la voz. Hemos recibido una solicitud para hablar sobre la propiedad de Cedar Street. Sí, correcto, respondí, aferrando el auricular. Tengo entendido que ha estado pagando una propiedad que no está a su nombre. Nuestros registros muestran 36 meses consecutivos de pagos. Así es, confirmé. Pero he dejado de hacerlos. Hubo una pausa. Luego Stephen dijo: Señor Wilson, no suelo hacer esto, pero ¿estaría dispuesto a venir a la sucursal? Creo que podría tener opciones que no ha considerado. 2 horas después,
Estaba sentado frente a él. Tenía más o menos la edad de Michael, ojos amables pero mente aguda. Me explicó algo llamado gravamen equitativo. Básicamente, dijo, cuando usted paga la hipoteca de una propiedad que no le pertenece y no obtiene ningún beneficio de ella, la ley puede reconocer que ha adquirido un interés sobre esa propiedad. Podría imponer un gravamen por el monto que ha pagado. Si lo hace, su hijo y su nuera no podrían vender sin resolver primero ese gravamen. Por primera vez en semanas, sentí un rayo de esperanza en el pecho. ¿Está diciendo que no pueden simplemente vender mi vida y marcharse? Exactamente, asintió Steven. Y le diré algo más. Su hijo llamó esta mañana, molesto por el pago faltante. No parece entender cómo funciona una hipoteca. No me sorprendió. Michael siempre había dejado que otros se encargaran de los detalles. Primero Dorothy y yo, luego Lauren y ahora mis pagos automáticos. ¿Qué le dijo? Pregunté. Le expliqué que los pagos atrasados afectan el crédito y pueden llevar a una ejecución hipotecaria. No lo tomó bien, añadió Steven justo cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Michael. Papá, tenemos que hablar de la hipoteca. Urgente. Steven miró la pantalla. ¿Qué quiere hacer, señor Wilson? Una pregunta tan simple, pero que nadie me había hecho en años. ¿Qué quería yo? No solo con la casa, sino con mi vida. Pensé en Michael y Lauren menospreciando mis sacrificios, tratándome como una carga mientras soñaban con Riverside y Stats gracias a mi dinero. Quiero lo que es mío, dije, sorprendido por la firmeza en mi voz. Steven me dedicó una mirada de respeto. Entonces hagámoslo realidad. Esa misma tarde, con la información de Steven y el consejo de David, tomé otra decisión. Pasé frente al café de Elena y vi un cartel en la ventana. Se necesita personal. Algo dentro de mí se detuvo. Cuando se lo conté a Barbara más tarde, levantó una ceja. ¿Vas a ser camarero? Fui camarero en la universidad, le recordé. Necesito mi propio dinero, mi propia vida. No puedo quedarme pudriéndome en tu habitación de invitados. Ella sonrió de lado. Bueno, el café de Elena tiene la mejor tarta del pueblo. 2 días después, comencé mi primer turno. Al terminar, me dolían los pies y me punzaba la espalda, pero las propinas del bolsillo eran mías, ganadas honestamente con mis propias manos. Hacía años que no sentía una satisfacción así. Cuando llegué arrastrándome a casa de Barbara esa noche, cansado pero extrañamente vivo, vi 8 llamadas perdidas de Michael. Escuché el primer buzón de voz. Papá, en el banco dijeron algo sobre un gravamen. ¿Qué estás haciendo? Llámame de inmediato. Lo borré sin oír los demás. Por una vez, Michael podía esperar por mí. Barbara me sirvió una copa de vino y se sentó conmigo en el columpio del porche. Entonces, ¿cómo se siente? Preguntó. Lo pensé, mirando cómo el sol se deslizaba y pintaba el cielo de oro y rosa. Se siente como si hubiera estado dormido desde que Dorothy murió. Y ahora estoy despertando. Y ahora vuelves a ser Frank Harrison, dijo Barbara con una pequeña sonrisa. Levanté mi copa brindando por Frank Harrison. Me ha llevado bastante tiempo volver a encontrarlo. Después de 4 semanas en el café de Elena, ya tenía un ritmo. Las propinas eran modestas pero constantes. El trabajo me mantenía ocupado, me daba propósito y, por primera vez en mucho tiempo, me hacía sentir necesario otra vez. Por eso la imagen de Michael, de pie con torpeza junto al atril de recepción, me sacudió como una descarga. Papá, dijo en voz baja, sonando más a niño que en años. ¿Podemos hablar? Elena, la dueña, me miró desde la barra. Tómate 15 si lo necesitas, Frank, dijo con calidez. Asentí y guié a Michael hasta un reservado en la esquina, lejos de los clientes habituales que ya empezaban a parecer amigos. Te ves diferente, dijo Michael, observándome. Alisé mi delantal. Porque soy diferente. Él se removió, incómodo. Papá, sobre la casa. No voy a hablar de eso aquí, lo corté. Si para eso viniste, estás perdiendo el tiempo, y yo también. Papá, por favor, dijo deprisa. Y había algo en su voz que no oía desde hacía años, desesperación. Lauren y yo, estamos en problemas.
El banco llamó por un gravamen. Nuestro puntaje crediticio está bajando por los pagos atrasados. Me recosté en el asiento y miré de verdad a mi hijo. El reloj caro brillando bajo las luces. El corte de pelo impecable, como salido de un catálogo. El leve rastro de colonia que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un turno entero en el café de Elena. Durante un largo momento, solo lo estudié. A este hombre que solía ser el niño pequeño que tosía en mis brazos por los ataques de asma. Ahora estaba frente a mí, en pánico no por lo que me había hecho, sino porque el banco por fin le había dicho que no. Todo en él irradiaba comodidad y derecho. Su vida estaba construida sobre los sacrificios de otros y ni siquiera lo veía. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí, Michael? Pregunté. Se inclinó hacia adelante. Necesitamos que levantes el gravamen y que vuelvas a hacer los pagos. Solo hasta que vendamos la casa. La audacia casi me hizo soltar una carcajada. ¿Y qué obtengo yo a cambio? Nos aseguraremos de que estés bien atendido, dijo como si me ofreciera un favor extraordinario. Hay una comunidad para mayores muy buena en Clearview. Basta, lo detuve con la mano en alto. No me interesa que me atiendan. He estado cuidando de mí y de ti durante años. Papá, sé razonable. No puedes seguir trabajando aquí. Hizo un gesto despectivo hacia el café, como si estuviera por debajo de mí. Estás casi con 65. 62, lo corregí. Y me va perfectamente. El gesto de contrición se le resquebrajó. Bien. ¿Qué quieres? ¿Una parte de la venta? Lo miré con cuidado, a ese desconocido con la cara de mi hijo. Quiero recuperar mi casa. Parpadeó y soltó una risita nerviosa. Eso no es posible. Ya hicimos una oferta por la casa en Riverside Estates. No es mi problema, dije con calma. El rostro de Michael se oscureció. Sí lo es, si quieres tener relación con tu nieta, con cualquiera de nosotros. La amenaza quedó suspendida, agria y pesada. Mi propio hijo usaba mi amor por Sophie como moneda de cambio. ¿Estás amenazando con apartarme de Sophie? Tuvo la decencia de mostrar un ápice de vergüenza, pero insistió. Solo digo que las familias deben apoyarse. Lauren y yo tenemos un plan para nuestro futuro y tú estás en medio. ¿Como cuando me metí en medio pagando tu matrícula universitaria? Pregunté en voz baja. O cuando cuidaba a Sophie todos los fines de semana para que ustedes tuvieran tiempo en pareja. O cuando firmé la cesión de la casa y seguí pagando la hipoteca para que ahorraran para ese barco el verano pasado. Michael enrojeció. Eso no es justo. No, dije, no lo es. Mi descanso casi había terminado. Me deslicé fuera del asiento y me acomodé el delantal. Tengo que volver al trabajo. Papá, por favor. La voz de Michael se quebró apenas. Necesitamos esto. La casa en Riverside Estates es perfecta. No podemos perderla. Por un instante vi al niño que fue. El de las rodillas raspadas y las lágrimas en las mejillas. Pero ese niño se había ido. Frente a mí había un hombre que me veía como una cartera con pulso. Lo pensaré, dije al fin, pero antes necesito algo por escrito de ti y de Lauren. Reúnanse conmigo mañana a las 2 de la tarde en la oficina de David. El alivio le inundó la cara. Gracias, papá. No te vas a arrepentir. Mientras se marchaba, me pregunté si ya me estaba arrepintiendo. Al día siguiente llegué temprano a la oficina de David, con el estómago hecho un nudo. Apenas había dormido, repasando la decisión que tomé en la oscuridad de la noche. Michael y Lauren llegaron puntuales, vestidos como para una reunión de negocios. La sonrisa de Lauren era tensa, pero triunfante, cuando se sentaron frente al escritorio de David. Gracias por venir, empezó David con formalidad. El señor Wilson ha considerado su petición respecto a la propiedad de Cedar Street. Lo agradecemos, se apresuró a decir Lauren. Seguro que podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie a todos. David deslizó un documento por la mesa. Esta es la propuesta del señor Wilson. Michael lo tomó. A medida que leía, su expresión pasó de esperanzada a confundida y luego a enfadada. ¿Qué es esto?, exigió. Esa,
dije con calma, es mi condición para levantar el gravamen. Retomaré los pagos de la hipoteca, pero la casa se me venderá a mí, no a unos desconocidos. Lauren le arrancó el papel de las manos. Esto es ridículo. ¿Quieres que te vendamos la casa por el saldo pendiente de la hipoteca? Vale por al menos 3 veces más. Vale exactamente lo que yo he puesto en ella, respondí. 40 años de pagos, reparaciones y sudor. Michael se puso rojo. No puedes hacer esto. La casa es legalmente nuestra. Con un gravamen encima, apuntó David, que complica significativamente cualquier venta. Lucharemos esto, dijo Lauren con frialdad. Contrataremos a nuestro propio abogado. Asentí. Pueden intentarlo, pero los procesos llevan tiempo. Meses, quizá años. Mientras tanto, sus puntajes crediticios seguirán cayendo y esa casa soñada en Riverside Estates se la quedará otra persona. Vi cómo la verdad les calaba. Se habían estirado más de la cuenta, contando con una venta rápida de mi casa para financiar su mejora. Lo planeaste desde el principio, susurró Michael. Desde que te mudamos al garaje. No, dije despacio. Simplemente dejé de permitir que me usaran. Lauren se levantó de golpe. Necesitamos hablarlo en privado. Cuando salieron, David me dedicó un asentimiento aprobatorio. Está haciendo lo correcto, señor Wilson. No estaba seguro. La mirada de traición en los ojos de Michael me perseguía. ¿Me estaba volviendo tan frío como ellos? Antes de pensar demasiado, la puerta se abrió. Michael y Lauren volvieron a entrar, con el gesto duro pero resignado. Aceptaremos tu oferta, dijo Michael con rigidez. Pero espero que entiendas lo que esto significa para nuestra relación. Le sostuve la mirada. Lo entiendo, respondí con calma. Y espero que algún día comprendas lo que de verdad significó dejar mis maletas en la acera. La primera noche de vuelta en mi casa casi no dormí. Deambulé de habitación en habitación, pasando la mano por las paredes, deteniéndome en el marco donde marcamos la estatura de Michael año tras año, quedándome en la cocina donde Dorothy y yo bailamos en nuestro 35º aniversario. Habían pasado 4 meses desde aquella reunión en la oficina de David. 4 meses de papeleo legal, entregas tensas y de ir recuperando mi vida poco a poco. La casa se sentía mía y no mía a la vez. Lauren había repintado casi todo en grises y blancos de moda, borrando los amarillos y azules cálidos que Dorothy y yo elegimos. La cocina relucía con electrodomésticos elegantes e impersonales. Pero bajo toda esa pintura nueva y el cromo, seguían asomando los huesos de mi hogar, el tercer peldaño que chirriaba en la escalera, la luz de la tarde derramándose por el ventanal, la leve inclinación en el pasillo de arriba que Dorothy siempre me reprochaba y que nunca logré arreglar. Me planté en el dormitorio principal, ahora vacío salvo por la cama que traje del cuarto de invitados de Richard y Barbara. Ese era el cuarto donde Dorothy y yo compartimos la vida, donde dio su último aliento. Se sentía sagrado. Estoy en casa, susurré, como si pudiera oírme. El silencio que respondió no fue de soledad. Fue de paz. Por primera vez en años, estaba exactamente donde debía estar. A la mañana siguiente, mientras desempacaba mi pequeño juego de platos, sonó el timbre. Barbara estaba en la puerta con una olla de sopa y una botella de vino. Para estrenar la casa, anunció, entrando directa a la cocina. Aunque supongo que en realidad es un regreso. Reí y la seguí. Se siente como ambas cosas, la verdad. Dejó la sopa y el vino, recorriendo la cocina con la mirada. Dios santo, ¿qué le hizo esa mujer a tus preciosos armarios de roble? Los pintó de gris y cambió los tiradores por algo que llaman níquel cepillado, dije. Por lo visto, el roble ya no está de moda. Barbara resopló. ¿Sabes qué sí está de moda? Echarte a la calle. Los dos reímos, aunque la punzada bajo el humor seguía ahí. ¿Has sabido de ellos? Preguntó, ayudándome a desempacar. Negué con la cabeza. Desde la firma, no. Michael dejó claro que, según él, elegí la casa por encima de ellos. Eso no fue lo que pasó, y lo sabes, replicó Barbara con firmeza. Elegiste el respeto propio. Es distinto. No estaba seguro de que Michael lo viera así alguna vez,
pero yo ya había hecho las paces con ello. Dejar que siguieran usándome mientras me trataban como una ocurrencia tardía ya no era una opción. Bárbara descorchó la botella. Por los nuevos comienzos. Chocamos las copas y una ola de gratitud me atravesó por la amiga que se quedó a mi lado cuando mi propia familia no lo hizo. La semana tomó su ritmo. Mañanas en el café de Elena, tardes devolviéndole poco a poco a la casa algo que se sintiera mío otra vez. No tenía dinero para deshacer todas las mejoras de Lauren, pero podía devolverle calidez. Cojines de colores, fotos familiares otra vez en la repisa, el equipo de pesca de Dorothy colgado con orgullo en la sala de estar. Un sábado por la mañana, estaba plantando bulbos de tulipán en el jardín delantero cuando se detuvo un coche conocido. El corazón me dio un vuelco cuando Michael bajó, inseguro. Se quedó al borde del parterre. «Se ven bien las flores», dijo. Asentí, conteniendo la voz. A mamá siempre le gustaron los tulipanes, siguió, mirando alrededor. Recuerdo que los plantaba cada otoño. Me sacudí la tierra de las manos. ¿A qué vienes, Michael? Se movió, con la vista en el suelo. Nosotros no conseguimos la casa en Riverside Estates. No me sorprendió. Su crédito, seguramente, había sufrido demasiados golpes. Lo siento, dije, y lo sentía, a pesar de todo. Michael miró sus mocasines caros, ahora con polvo. Encontramos un piso. Es pequeño, pero nos está enseñando perspectiva, supongo. Esperé. Había más. Lauren está embarazada otra vez, dijo al fin. El bebé nace en enero. Enhorabuena, dije en voz baja, preguntándome si buscaba herirme, recordarme lo que había perdido. Michael por fin me sostuvo la mirada. Sophie pregunta por ti. No entiende por qué ya no vemos al abuelo. Un dolor dulce y agudo me atravesó. Extrañaba con fiereza a mi nieta. Aquí es bienvenida cuando quiera, respondí. Y tú también. Asintió, dudando. Papá, yo he estado pensando en todo, en lo que pasó. Contuve el aliento, sin atreverme a esperar. No digo que lo hiciéramos bien, continuó, midiendo las palabras. Pero tú elegiste una casa por encima de tu familia. No sé si puedo perdonar eso. La pequeña esperanza que había sentido se desinfló. Seguía sin entender. No elegí una casa, Michael, dije quedo. Elegí no ser borrado. Es distinto. Frunció el ceño, claramente sin convencer. En fin, quería que supieras lo del bebé, y quizás Sophie podría venir a veces, si te parece. No era una disculpa, ni de lejos, pero era una rendija, una grieta en el muro entre nosotros. Me gustaría, dije. Después de que Michael se fue, me senté en el columpio del porche y dejé que todo me calara. El dolor seguía ahí, pero también otra cosa, fortaleza. Por primera vez en décadas, no vivía bajo los términos de otro. El lazo con mi hijo estaba roto, quizás sin remedio. Él aún no veía la profundidad de la herida ni lo hondo que había traicionado mi confianza. Pero había venido hoy. Se había acercado, torpe como fue. No era un final. Tal vez era un comienzo, el más tenue. Esa tarde pasaron Bárbara y su esposo Paul, y también Elena del café, y David con su esposa. Nos reunimos en mi patio trasero, el mismo donde alguna vez celebramos la graduación de secundaria de Michael, donde Dorothy y yo conmemoramos aniversarios, donde tanta vida había ocurrido con todo su desorden y su belleza. Con el crepúsculo, la conversación fluyó fácil entre estas personas que se habían convertido en mi familia elegida. Por Frank Harrison, alzo su copa Bárbara, que nos recuerda que nunca es tarde para recuperar la vida. Las copas chocaron y los rostros brillaron con algo más fuerte que el vino. Aceptación, respeto, incluso amor. Más tarde, cuando salieron las estrellas en el cielo de verano, me quedé solo en el porche, escuchando los crujidos familiares de la casa por la que tanto había luchado. Pensé en Dorothy, en los años que construimos juntos, en el niño que criamos y que, de algún modo, se había perdido. Y pensé en el hombre en que me había convertido en estos meses, más fuerte, más firme, incapaz ya de encogerme por la comodidad de nadie. La casa que me rodeaba no era solo madera y yeso. Era prueba. Prueba de que había sobrevivido, de que resistí, de que por fin me elegí a mí mismo.
Estaba en casa. No solo dentro de estas paredes, sino dentro de mi propia vida. Y, por primera vez en años, el camino por delante era solo mío, abierto y esperando. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Y, como siempre, gracias por mirar.